Hola, hola chicos. En esta ocasión vamos a ver las sucesiones y o progresiones geométricas. Como podemos ver en las figuras, se nos muestran algunas imágenes relacionadas a progresiones geométricas en la vida cotidiana. Los temas a tratar será el concepto de sucesión geométrica, razón de una progresión geométrica, término general, progresión creciente y decreciente, sucesiones recursivas, suma de n términos y suma de todos los términos. Empecemos. Vamos a iniciar con el concepto de sucesión geométrica. Una sucesión geométrica, también llamada progresión geométrica, es una sucesión en la que cada término llamado a sub n se obtiene multiplicando al término anterior, a sub n menos 1, por un número r llamado razón. Podemos ver que en la clase pasada de sucesiones aritméticas, se obtenía era sumando un número fijo que era llamado diferencia. En este caso es multiplicando para la geométrica un número fijo también que a este llamaremos razón. De esta forma, si tenemos una progresión, podemos ver el primer término es a sub 1, entonces el segundo término a sub 2 se va a obtener como multiplicando a sub 1 por la razón. Y luego a sub 3 se va a obtener multiplicando el término anterior, que es a sub 2, por la razón. A sub 4 multiplicando el término anterior, que es a sub 3, por la razón. Y así sucesivamente se encuentran los términos de una progresión geométrica. La razón de una sucesión geométrica se denotará por la letra R y debe ser constante en toda la sucesión. Cuando le digo que debe de ser constante, me refiero a que debe de ser el mismo valor. Vamos a ver un ejemplo. Me dan la sucesión de las potencias de 2 y me dicen que es una sucesión geométrica con razón igual a 2. Pueden ver ahí, a sub 1 es 2, entonces el término siguiente, el segundo término que es a sub 2, se obtiene, como me dicen que la razón es 2, se obtiene multiplicando por 2. 2 por 2, 4. Entonces el tercer término, a sub 3, se obtiene multiplicando el anterior por 2, que es la razón. 4 por 2, 8. El cuarto término, 8 por 2, 16. Y así sucesivamente. Si quisiéramos buscar el quinto término, entonces multiplicaríamos el anterior, que es 16 por 2, y nos daría 32. Y así sucesivamente encontramos nuestra progresión geométrica. El término general de esta sucesión sería a sub n igual a 2 a la n. El término general, recuerden que viene siendo como la fórmula que me genera la sucesión geométrica o la sucesión aritmética. El término general no es un número, es la fórmula que me da esa sucesión que estoy buscando. En este caso pueden ver que como la razón es 2, ahí elevándola a un número natural, cuando vale 1 es 2, cuando vale 2 es 4, cuando vale 3 es 8, cuando vale 4 es 16 y así sucesivamente. Por eso determinamos que nuestro término general de esa sucesión geométrica es 2 a la n. ¿Qué es la razón de una progresión? Vamos a verla más detalladamente. La razón de una progresión geométrica se calcula dividiendo términos consecutivos, es decir, si a usted no le dan la razón, usted puede encontrar esa razón como dividiendo el término anterior entre el posterior, es decir, a sub n más 1 entre a sub n. Vamos a ver un ejemplo. Calculamos la razón de la siguiente sucesión geométrica. La sucesión que me están dando es esta. A sub 1, 5, a sub 2, 15, a sub 3, 45 y a sub 4, 135. Si yo deseo obtener la razón como me la están pidiendo, entonces comienzo a dividir a sub 2 entre a sub 1, a sub 3 entre a sub 2, a sub 4 entre a sub 3, de esta forma. Dividimos el segundo término entre el primero. A sub 2 entre a sub 1, 15 entre 5, 3. Ahora dividimos el tercero entre el segundo. Comprobamos que la razón es constante. Para comprobar que la razón es constante, continuamos dividiendo los demás términos. El tercero entre el segundo, el cuarto entre el tercero y así sucesivamente. Pueden verlo ahí. A sub 3 entre a sub 2, 45 entre 15, 3. A sub 4 entre a sub 3, 135 entre 45, 3. Pueden ver que es constante porque nos sigue dando el valor de 3.
Y de esta forma podemos obtener la razón de una progresión geométrica. El término general. El término general de una sucesión se calcula a partir del primer término, que es a su 1, y de la razón, que es la diferencia entre un término y otro. Recuerden que la razón se obtiene multiplicando, el término se obtiene multiplicando, y ya vimos la fórmula para obtener esa razón. Entonces, el término general, que es la fórmula, se puede calcular si usted tiene el término número 1, que es el primer elemento, y tiene también la razón. Y la fórmula para este sería a su n igual a su 1 por, multiplicado, ese punto significa multiplicación, r a la n menos 1. Y n será el valor que me pidan, el término que me pidan de mi progresión. El término general permite calcular cualquier término de la sucesión sin la necesidad de calcular los anteriores. Es decir, si nos pidieran buscar el término que está en la posición número 5, aplicándolo a esa fórmula, simplemente sustituimos en n en 5 y ahí obtendríamos el valor del término general. Vamos a ver un ejemplo. Calculamos el término general de la siguiente progresión geométrica. Me están dando una progresión a su 1,8, a su 2,24, a su 3,72 y a su 4,216. La razón de la sucesión es 3. ¿Por qué? Podemos ver aquí. A su 2 entre a su 1, 24 entre 8 a 3. A su 3 entre a su 2, 72 entre 24, 3. A su 4 entre a su 3, 216 entre 72, 3. Pueden ver ahí que la razón es 3. Es una razón que es constante. El término general de la sucesión entonces sería el siguiente. Como ya tenemos el primer término, que el primer término es a su 1, que es 8, y tenemos la razón que es 3, simplemente sustituimos en la fórmula. Pueden ver ahí, a su n es igual a su 1 por r a la n menos 1. Sustituimos en a su 1, pueden verlo, vamos a marcar aquí un puntero para que puedan observar. Sustituimos aquí en a su 1, que es 8, pueden verlo ahí, y en 3, perdón, que es la razón, sustituimos en 3. No hay que darle valores a n porque lo que estoy buscando es una fórmula. Recuerden que el término general es la fórmula que me genera mi sucesión o con la cual yo puedo buscar cualquier valor o cualquier posición, cualquier término de mi progresión. Entonces, mi término general es a su n igual a 8 por 3 a la n menos 1. Ese es nuestro término general. Simplemente sustituimos el valor de a su 1 y el valor de la razón. Vamos a ver ahora la monotonía de una progresión. Cuando hablo de monotonía, eso me estoy refiriendo a si es creciente o decreciente. La monotonía de una sucesión geométrica va a depender del signo del primer término. Recuerde que el primer término es a su 1 y también va a depender del valor de la razón. Si el primer término de la sucesión es positivo, entonces, si la razón es mayor que 1, será una sucesión creciente. Pero si la razón se encuentra entre los valores de 0 a 1, entonces la sucesión será decreciente. Ahora, si el primer término de la sucesión es negativo, entonces, si r es mayor que 1, la sucesión será decreciente y también si está entre los valores de 0 a 1, seguirá siendo una sucesión decreciente. Es decir, que de la única forma que será creciente es cuando el primer término es positivo y r es mayor que 1. En todos los demás casos será una sucesión decreciente. En cualquier caso, también si r es igual a 1, entonces la sucesión se llamaría constante. Pero si r es menor que 0, cuando hablo que es menor que 0, me estoy refiriendo a que es un número negativo, entonces la sucesión sería una sucesión alternada. Vamos a ver las sucesiones recursivas. Estas también son llamadas sucesiones recurrentes. Esta es una sucesión que no tiene una fórmula definitiva.
los términos posteriores van a depender del primer término, del primero de los términos. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Determine los 5 primeros términos de la sucesión dada. Los 2 términos primeros, es decir, me piden determinar los 5 primeros términos de una sucesión y me están dando los 2 primeros términos. Me están dando U1, me dicen que es 1. Aquí ustedes pueden ver las sucesiones recursivas, ya no utilizo el A sub n, sino que voy a utilizar ahora U. U sub 1 es igual a 1, U sub 2 es igual a 1 también, es decir, me están dando el primero y el segundo término de mi sucesión. Y me están dando la sucesión, me dicen que la sucesión es igual a n más 2, que U sub n más 2 va a ser igual a U sub n más 1, sub n más 1. A partir de ahí, como ya yo tengo los 2 primeros términos, yo necesito encontrar los 3 que me faltan. Pero vamos a comenzar a darle valores a n, comenzando por un número natural, que el primero, el por el 1. Entonces, si n vale 1, para n igual a 1, tendríamos lo siguiente. U sub 1, porque n vale 1, estoy sustituyendo en la fórmula, estoy sustituyendo aquí en esta fórmula el valor de n. U sub 1 más 2, porque me dice n más 2, será igual a U sub 1 más U sub 1 más 1. Estoy sustituyendo en n. Aquí resuelvo. U sub 1 más 2 me da U sub 3. Aquí U sub 1, 1 más 1, 2. Entonces U sub 3 será igual a U sub 1 más U sub 2. Y esto será igual a ¿quién? A 1 más 1. ¿Por qué? Porque U sub 1 vale 1 y U sub 2 vale 1 también. Sustituimos sus valores y aquí U sub 3 será igual a 2. Ya obtenemos aquí el valor del tercer término de mi sucesión. Ahora vamos a ver. Para n igual a 2 hacemos lo mismo. Venimos a la fórmula y donde está n sustituimos en 2. Véanlo ahí. Donde estaba n sustituí en 2. Donde estaba n sustituí en 2. Y aquí por igual sustituí en 2. Entonces ahora resolvemos. 2 más 2, 4. Me queda U sub 4. U sub 2 y aquí 2 más 1, 3, U sub 3. Ahora, ¿quién es U sub 4? El valor de U sub 2, que es 1, y el valor de U sub 3, que fue el que acabamos de encontrar, que es 2. Mírenlo ahí, U sub 2 es 1 y U sub 3 es 2. Y 1 más 2 es 3. Por lo tanto, U sub 4 es igual a 3. Ya obtenemos el cuarto término. Para obtener el quinto continuamos sustituyendo. Ahora para un n igual a 3. Sustituimos en nuestra fórmula, volvemos a nuestra fórmula y donde está n sustituimos en 3. Pueden verlo ahí, 3 más 2 porque n más 2. En U sub n va a ser 3 porque va a ser U sub 3 y en n más 1 voy a tener 3 más 1. Y aquí simplemente sumo 3 más 2, 5, voy a tener U sub 5. U sub 3 y 3 más 1, 4. Entonces me quedaría que U sub 5 es igual a U sub 3 más U sub 4. El valor de U sub 3 ya lo tenemos, que nos dio 2. Y el valor de U sub 4 fue el que acabamos de encontrar, que es 3. Pueden verlo ahí. U sub 5 es igual a 2 más 3. Entonces U sub 5 será igual a 5. Y este es nuestro quinto término. Como nos habían dado 2, solamente nos restaba buscar 3. Entonces nuestra sucesión recursiva sería 1, 1, 2, 3, 5. Ahí están las posiciones. U sub 1, U sub 2, U sub 3, U sub 4 y U sub 5. Este tipo de sucesión es conocida como una sucesión de Fibonacci. Esta se trata de una sucesión infinita de números naturales a partir del 0 y el 1. Se van sumando a pares, de manera que cada número es igual a la suma de sus dos anteriores. Pueden ver ahí que para obtener el término de un número tengo que sumar los dos anteriores para poder obtener ese término. Su aplicación en la vida cotidiana la podemos observar en la naturaleza, podemos verla en los números de los pétalos de una flor, también en los espirales de los girasoles. A medida que se van reproduciendo pasa este mismo tipo de sucesión recursiva y también en las espirales de las piñas.
Entonces, en la vida cotidiana, este tipo de sucesión es muy visto en lo que tiene que ver en la naturaleza. Vamos a ver ahora cómo encontrar la suma de los n términos de una progresión geométrica. Para sumar los primeros n términos de una progresión geométrica, disponemos de varias fórmulas. La primera fórmula sería S sub n igual a su 1 por, entonces aquí tenemos un cociente, R a la n menos 1 entre R menos 1. Entonces podemos ver que esa es nuestra primera fórmula. Nuestra segunda fórmula estaría dada entonces S sub n igual a su n por R menos a su 1 entre R menos 1. Como pueden observar, ahora para la suma utilizo S, que significa suma de términos, S sub n. N siempre será el valor de la posición que me pidan buscar o del término que me hayan dado. Si me piden encontrar el término vigésimo o el término décimo, entonces sería el término 10, entonces n sería igual a 10. En este caso, en las fórmulas pueden observar que nos dan a su n es el último término, es el término general que yo tengo, el último término de mi progresión. R sería la razón y a su 1 sería el primer término. Es decir, que todas las simbologías que ustedes pueden observar en esa fórmula son términos conocidos. Conocemos quién es a su 1, conocemos quién es R y conocemos quién es N. Entonces no son términos desconocidos y eso lo extraemos de nuestra progresión. La segunda fórmula se ha calculado utilizando la fórmula del término general. En la primera fórmula de la suma, es decir también que la segunda fórmula es la más utilizada. Pueden utilizar cualquiera de las dos para resolver un problema matemático, pero la segunda es más utilizada. La suma de todos los términos, cuando la razón de la progresión es igual a entre barras, significa valor absoluto, R menor que 1, se puede sumar todos los términos mediante la siguiente fórmula. Ese es su infinito. Cuando hablo infinito es porque son todos los números de mi recta real. Entonces debo de colocar una simbología infinita porque los debo de sumar todos. Será igual a su 1 entre 1 menos R. Es decir, el primer término entre 1 menos la razón. Y ese valor me daría lo que es la suma de todos los términos. Vamos a ver un ejemplo aplicando la segunda fórmula que vimos hace un momento. Me piden calcular la suma de los 5 primeros términos de la progresión. Me dan esta progresión 3, 6, 12, 24, 48. Me piden calcular la suma de los 5 primeros términos. Vamos a utilizar la segunda fórmula, que es esta. S sub n igual a sub n por R menos a sub 1 entre R menos 1. Tenemos a sub n es igual a 48. ¿Por qué? Lo que le acabé de decir anteriormente. A sub n es mi último término. Y en este caso podemos observar que mi último término es 48. También en esa fórmula tengo R. Y si pueden observar, la razón está visible, porque la razón es el número que multiplicado me da el número siguiente. Y pueden ver ahí que para llegar a 6 debo multiplicar entre 2. 3 por 2, 6. Para llegar a 12 tengo que multiplicar 6 por 2, 12. Para llegar a 24, 12 por 2, 24. Para llegar a 48, 24 por 2, 48. Entonces podemos ver que la razón es 2. También conocemos el primer término, que es a su 1. Y a su 1 es nuestro primer término, que en este caso es 3. Una vez ya identificado estos valores que voy a utilizar en mi fórmula, simplemente lo que debo es sustituir en la fórmula. Pueden verlo ahí. N es igual a 5. ¿Por qué n es igual a 5? Porque recuerden lo que le acabo de decir, que siempre va a ser n el valor de términos que me estén pidiendo. Me están pidiendo encontrar los 5 primeros términos. Entonces, como son los 5 primeros términos, n es igual a 5. Sustituimos en n, ese es su 5, es igual a su n, que es 48, por 2, que es la razón,
menos 3, que es a su 1, entre 2, que es la razón, menos 1. Si colocamos la fórmula acá de este lado, vamos a colocarla para que lo puedan visualizar mejor. Pueden verlo ahí, R menos a su 1 entre R menos 1. Entonces, si comenzamos a comparar la posición, aquí se me quedó pegado el mouse, pueden ver que S sub 5, eso es lo que indica aquí. A su N es 48, R es 2, a su 1 es 3. Entonces, simplemente estamos sustituyendo. Y resolvemos. Resolvemos primero el numerador, 48 por 2, 96, y 96 menos 3 son 93. En el denominador tenemos 2 menos 1, 1, y 93 entre 1 me da 93. Y de esa forma encontramos el quinto término de nuestra progresión. Sería 93. Vamos a ver otro ejemplo. Encuentra la progresión. Ahora me están pidiendo que encuentre la progresión y me dan el primer término y el octavo. Es decir, me dan el primer término y me dan el último. Me están dando a su 1 y me están dando a su n. Entonces, el primer término de la progresión es 3. Me están diciendo que el primer término es 3. Ya yo sé que a su 1 es 3. Y el octavo término es 384. Es decir, me están dando a su n. Me están dando el último. Hallamos la razón. Me piden hallar la razón. Hallar la suma también. Y hallar el producto de los 8 primeros términos. Como me dicen 8 primeros términos, si es necesario ya utilizar n, sabemos que n es igual a 8. Entonces aquí pueden ver, a su 1 es 3 y a su 8 es 384, que viene siendo el último término, a su n. Sustituimos, calculamos la razón primero, calculamos la razón, y como no tenemos una sucesión elaborada, entonces en este caso la razón la vamos a calcular a partir de la fórmula de nuestro término general, que es esta, a su 1 por R a la n menos 1. De esta forma, como tenemos a su n que es 384, tenemos a su 1 que es 3, entonces y tenemos a n que es 8, sustituimos los valores y despejamos la razón. De esta forma, ¿pueden verlo ahí? A su n, que es 384, a su 1 que es 3, la razón no la conocemos, y ese 8 que está acá es el valor de n, que es este 8 menos 1. Entonces, ¿qué hicimos? 384, que es, no, voy a colocarlo de este lado para que lo puedan ver, 384 es igual a 3 por R, y 8 menos 1 es 7, a las 7. Entonces, como necesito encontrar la razón, entonces se divide entre 3, todo se divide entre 3 para poder despejar R. 3 entre 3, 1, nos queda R a la 7, que es esto que vemos aquí, y 384 entre 3 es 128, como pueden verlo ahí. Nos queda R a la 7 es igual a 128, pero la R que necesitamos, que es la razón, no puede tener una potencia. Entonces aquí aplicamos raíz, que es la operación inversa a la potenciación. Pero como el 128 no está dado en potencia, lo llevamos a una potencia de esta forma. Descomponemos. Buscamos un número que elevado a la séptima potencia nos dé 128 y en este caso es 2. Ahora sí, si aplicamos raíz séptima a ambos lados, entonces de esta forma sí podemos cancelar el exponente y nos quedaría que R es igual a 2. Ya tenemos la razón. Entonces ya nos pedían buscar la razón y la acabamos de encontrar. R igual a 2. Nos resta buscar la suma y buscar el producto. La suma de los n términos, utilizamos esta fórmula que pueden ver ahí. Esta fórmula. Y como ya tenemos a su n y tenemos la razón que la acabamos de encontrar y tenemos a su 1, simplemente sustituir. A su n recuerden que era el último término, 384.
la razón que acabamos de encontrar, 2, y a su 1, 3, entre la razón que es 2 menos 1. Entonces multiplicamos 384 por 2 y a ese valor le restamos 3. Y el resultado lo dividimos entre 2 menos 1. Si realizan eso con su calculadora, pueden observar que el resultado es igual a 765. De esa forma encontramos la suma de todos los términos. Y nos pedían también encontrar el producto. Para el producto, entonces utilizamos esta fórmula. P sub n es igual a la raíz cuadrada de a sub 1 por a sub n a la n. Entonces, aquí sustituimos, teníamos a n que era 8, teníamos a sub 1 que es 3, a sub n que es 384 y a n que es 8. Sustituyendo todo en nuestra fórmula, entonces elevamos multiplicamos primero lo que está en el paréntesis, a sub 1 por a sub n, 3 por 384. El valor que eso nos da lo elevamos a la octava potencia y luego le extraemos raíz cuadrada, dándonos como resultado todos estos valores que están aquí. Y ese viene siendo el producto de todos los términos. Cuando hablo producto me estoy refiriendo a la multiplicación de todos los términos. De esta forma es que encontramos tanto la razón como la suma y el producto. Ahora estos ejercicios propuestos ya ustedes lo tienen. Están habilitados en la plataforma de Classroom para que puedan completar su práctica y subirla a la dicha plataforma. Le pide determinar la razón de las siguientes progresiones y le doy unas progresiones para determinar la razón. En el segundo punto, decirme si la sucesión es geométrica o no. En el tercer punto, también pide calcular la razón en progresiones decrecientes. También se le pide calcular los 3 siguientes términos de la sucesión a partir de los datos dados. Se le está dando el primer término y la razón. Y al finalizar deben de decir si son crecientes, decrecientes o alternadas. El quinto punto es calcular el término general de la progresión, dándole el primer término y la razón. Y en el segundo, el primero y segundo término. También se le pide calcular el término general de las siguientes progresiones. Calcular la suma de los 5 primeros términos, ya vimos cómo podemos calcularla utilizando la fórmula, y sumar todos los términos de la sucesión. Y le están dando ahí la sucesión que deben de hallar la suma y también deben de aplicar la fórmula para encontrar la suma de todos esos términos. Es cuanto, espero que las explicaciones que le acabo de mostrar les sean de mucha utilidad. Recordarles que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Innovación Matemática, y de esta forma seguir en contacto con los contenidos de sexto del nivel secundario.